Hola gente, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Estamos aquí para hacer otro nuevo video de YouTube donde vamos a explicar el cableado de la interconexión entre la unidad interior y exterior. Si bien este tema no reviste demasiada dificultad, pero es bueno entender con qué tipo de cable hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, qué problemas se nos pueden presentar a la hora de hacer una interconexión, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Y todos esos temas que vayan surgiendo cuando vamos haciendo la interconexión. Bueno, vamos a empezar. Recuerden que yo vivo en Argentina, así que hay una reglamentación de cables que se sigue, que en la mayoría de los países es así, por lo menos de Latinoamérica, pueden cambiar los colores medianamente, pero bueno, tengan esa pauta que si necesitan, si me ven de México, de Colombia, de otros países, sepan que pueden cambiar los colores de los cables y, por ejemplo, en México que usan 110, los calibres de los cables son distintos, evidentemente porque al usar 110 y nosotros 220, el amperaje es mucho mayor. En México donde usen 110 voltios, en México, en Estados Unidos, entonces van a cambiar los calibres, pero bueno, la idea es que con esto puedan basarse y ver después con sus tablas de sus países de cables, puedan resolver qué tipo de cable necesitan poner para hacer una interconexión. Bueno, en la primera imagen que tenemos vemos un aire acondicionado frío solo. Nos vamos a dar cuenta por dos cosas. Pasa muchas veces que cuando tenemos que conectar un aire que ya fue usado, la etiqueta que ustedes están viendo en el medio de la pantalla, donde dice acondicionador de aire tipo split, muchas veces está resquebrajada por el sol o no se puede leer o está rota. Entonces tenemos las dos formas. Una es mirando la etiqueta y en el caso que no la tengamos, porque esté rota, quebrada, quemada por el sol, vamos a ir a las borneras y vamos a ver qué tipo de conexiones tenemos para darnos cuenta si es frío solo o frío y calor. ¿Sí? Para poder empezar a analizar qué tipo de cable vamos a necesitar para interconexionar las dos unidades del aire acondicionado, lo primero que tenemos que hacer es ver los datos que tenemos del aire acondicionado, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es aprender a leer la etiqueta del aire acondicionado, donde vamos a sacar la capacidad de refrigeración, donde vamos a sacar los watts que necesita para funcionar, donde vamos a aprender a sacar la intensidad para poder calcular los cables, la tensión nominal del equipo, si funciona con 220, si funciona con 110. Los datos que ven acá no siempre son iguales, hay en algunas etiquetas que te dan la intensidad, en otros te dan los kilowatts, pero bueno, vamos a aprender a analizarlas todas para poder saber qué cable de interconexión vamos a necesitar. Bueno, aislamos la etiqueta y vemos que en la etiqueta tenemos varias características donde vamos a empezar a aprender a analizarlas. Lo primero que tenemos para saberlo, si bien no influye tanto en lo que es el conexionado, pero está bueno saberlo, es, bueno, nos dice acondicionador de aire tipo split, unidad interior, frío solo, ya nos lo aclara, modelo tanto, y nos dice capacidad de refrigeración. No lo dice en frigorías, ¿sí? O en kilocalorías, lo dice en kilowatt, o sea 2,60 kilowatt. Si a nosotros el cliente nos pregunta ¿de cuánto es este aire? Y bueno, nosotros vamos a tener que saber decir. Entonces, con las cuentas que yo les dejo acá anotadas, se van a poder dar cuenta y razonándolo después lo van a hacer ya sin necesidad de estar calculándolo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir de kilowatt a watt y luego a frigorías hora, ¿sí? Un kilowatt, esto es una regla, un kilowatt es igual a 1000 watts, ¿sí? Entonces nos dice 2,60 kilowatt la etiqueta. Entonces hacemos 2,60 por 1000 watts, nos va a dar 2600 watts. Pero esas no son las frigorías. Las frigorías son 1 watt equivale a 0,86 frigorías. Entonces lo que tenemos que hacer es el resultado que nos dio en watt, que son 2600 por 0,86 frigorías, nos va a dar igual a 2236 frigorías o kilocalorías. ¿Sí? Muchas veces los clientes nos llaman y dicen me compré un aire de 3500 frigorías o de 2600 como en este ejemplo, y uno va y después ve
que dice que no son 2600 frigorías, son 2600 watts. Y hay diferencia, si bien no es tanta, pero bueno, recuerden esto, un watt es igual a 0,86 frigorías. Bueno, ahí dejamos plasmado entonces, tenemos 2236 frigorías, es este aire acondicionado frío solo. Vamos a analizar el segundo punto que nos interesa ahora sí para poder elegir el cableado correcto y no quedarnos cortos. Vamos a buscar en la etiqueta, puede aparecer que aparezca como potencia máxima de refrigeración, potencia máxima de calefacción, en este caso no, como ven no tiene nada porque es frío solo. Puede ser que aparezca como intensidad y nos lo dé directamente en amperes, pero bueno, en este caso que yo elegí justamente es el que podría ser un poquito más complicado para calcularlo. Entonces vamos a la segunda flecha que nos dice potencia máxima de refrigeración con 240 voltios y 43 grados centígrados. Entonces tenemos, nos dice, trabajando 240 volts y 43 grados centígrados vamos a tener un consumo máximo de 1200 watts. Hay una regla que para pasar de watt a amperes lo que tenemos que hacer es dividir los watts por el voltaje de la red, ¿sí? El voltaje de la red, como ven en la etiqueta, dice tensión nominal 220-240. O sea, este es un aire que funciona con 220 volts. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar los watts que nos dice que consume máximos y lo vamos a dividir por 220, que es la tensión nominal de trabajo del equipo. Entonces nos va a dar que este equipo tiene un consumo de 5,45 amperes. Entonces vamos a guardar el 5,45 amperes para saber qué tipo de cable necesitamos utilizar para realizar la interconexión entre la unidad interna y la unidad externa. Acá los que les dije al principio del video, que este equipo, bueno, obviamente como es de 220 está pensado para trabajar en países donde la red de suministro es de 220 volts, pero si fuera en México o en Estados Unidos en donde tenemos 110 volts, lo que tenemos que hacer es dividir esos 1200 watts divididos 110, ¿sí? Y ahí nos va a dar el amperaje. Obviamente, por eso yo les decía de los conductores, el amperaje que nos va a dar en 110 volts va a ser más alto. Entonces vamos a tener que calcular con las tablas de sus países, ¿sí? Los conductores que tengan allá y qué conductor va a ser más adecuado. Pero entonces recuerden, en vez de hacerlo 1200 watts dividido 220, los de México, los de Estados Unidos van a ser 1200 watts dividido 110 volts, que es la tensión nominal que tienen en su red. Bueno, una vez que ya tenemos calculado los amperes, les voy a mostrar una tablita que si quieren sáquenle fotos a la pantalla, si la tienen de referencia. Vuelvo a repetir, estos cables son para funcionar con 220 volts. Tenemos 3 columnas, la que nos interesa va a ser la que dice formación e intensidad de corriente admisible, o sea, amperes. Bueno, el primer numerito que nos aparece es la cantidad de conductores que tiene ese cable por dentro, ¿sí? En el primer caso, por ejemplo, son 2. En el segundo numerito que tenemos en la columna de formación, que dice 1,5, es el calibre del conductor, de 1,5 milímetros cuadrados, ¿sí? Bueno, ese cable puede soportar una intensidad de 10 amperes. El segundo, por ejemplo, como vemos ahí, tenemos que es de 2 conductores igual que el anterior, pero en este caso el calibre del cable es de 2,5 por conductor, o sea que ese aguanta hasta 16 amperes. Esta tabla la vamos a utilizar para saber qué calibre de cable necesitamos usar según el aire acondicionado que tengamos que instalar. Bueno, el tipo de cable que vamos a utilizar para conectar la unidad interior con la exterior, en Argentina y en muchos países de Latinoamérica se denominan cable taller. El cable taller es un conjunto de conductores de cables que van envainados, o sea que van adentro de una cobertura de goma que es antillama.
Y bueno, lo que nos sirve es poder poner muchos cables juntos dentro de una vaina relativamente chica, para hacernos más fácil, porque sería mucho más complicado tener que pasar 3, 5 cables por un agujero que tener un solo cable que envaina a todos los demás hilos o conductores. Bueno, una vez que sabemos lo que es el cable taller, el número de conductores y el calibre del cable, lo que necesitamos saber es para este aire acondicionado cuántos cables vamos a necesitar. Dijimos que es frío solo, por lo tanto si es frío solo vamos a necesitar un cable taller de 3 conductores o de 3 hilos, de los cuales un hilo va a ser para el neutro, el otro hilo va a ser para la fase y el tercer hilo va a ser para la tierra. ¿Sí? Bueno, viendo la tabla ustedes me dirán, y bueno, para este aire acondicionado sirve cualquiera de todos los que tenemos ahí. Hay que buscar el que sea de 3 conductores, por ejemplo el de 3 conductores por 1,5 soporta hasta 10 amperes, este aire consume 5,45 amperes, está bien, podemos usar ese. Otra persona me podría decir, y yo le puedo poner de 2,5, de 3 conductores y de 2,5. Sí. Está bien, como ponérselo se lo puedes poner y va a funcionar. Pero el tema es que tenemos que intentar buscar un calibre que nos sirva tanto para poder soportar esa carga como también por si hay algún problema eléctrico que ese cable dé una respuesta rápida y le permita a la llave termomagnética poder cortar rápido. Si yo le pongo un calibre muy grande, esa temperatura que toma el cable cuando hay un cortocircuito va a tardar más en responder. ¿Por qué? Porque ese calibre que le estamos poniendo mayor soporta más amperes, ¿sí? Entonces ese cable recién va a darse cuenta de que hay un sobrecalentamiento cuando llegue a 10 amperes. No es tanta la diferencia, pero si podemos elegir entre ponerle un calibre correspondiente, siempre pongámoslo. Es igual de malo poner un calibre chico como poner un calibre demasiado grande, ¿sí? Siempre intente que sea lo más justo posible. Por ejemplo, si este aire consume 5,45 amperes, bueno, no tenemos un diámetro que soporte 5,45 amperes. El que le sigue es el de 10 amperes. Bueno, pongámosle ese cable. Bueno, ahora pasemos al ejemplo de un aire acondicionado frío-calor. Bueno, ahí como vemos tenemos las borneras de la unidad interior, de la unidad exterior y en el medio tenemos la etiqueta para hacer el mismo procedimiento que hicimos antes con el de frío solo. Bueno, la principal diferencia que notamos, ni bien vemos las borneras de uno y del otro, por eso antes dije, si no llegamos a tener la etiqueta, pero viendo las borneras nos podemos dar cuenta. Dijimos que el de frío solo tenía 3 cables, ¿sí? Este tiene 5 cables. Por lo tanto, ya sabemos, partiendo de esa base, de que vamos a necesitar un cable taller de 5 hilos, ¿sí? La etiqueta de este aire que tomé es de un aire viejo, por lo tanto no tiene tanta buena relación entre las prioridades que entrega y lo que consume, o sea, tiene un factor que es pobre, digamos, pero bueno, para el ejemplo sirve. Nos dice potencia absorbida en el frío 1,30 kW, potencia absorbida en calor 1,35 kW, potencia máxima absorbida 1,90 kW. Y este sí nos dice corriente máxima absorbida. Nos dice que consume, cuando están trabajando a la máxima potencia, 9,5 amperes. Por lo tanto, como vimos en el caso anterior, con el de 10, con la tabla, con el de 10 nos quedaríamos un poquito justo. Por ahí tendríamos que saltar, en este caso, a 5 conductores, pero de 2,5 milímetros cuadrados, para no estar tan justos con los 10 amperes que nos daba el de 1,5. En el caso que no nos diera los amperes como nos da, vamos a hacer el mismo caso que antes. Vamos a tomar el 1,90 kW, lo pasamos a watt, que serían 1900 watts, y lo dividimos por 220 volts. Y ahí nos va a dar la corriente máxima absorbida en amperes. Bueno, vamos a intentar ir apurando para que no se haga tan largo el video. Vamos a volver a la imagen donde teníamos las borneras de aire acondicionado frío solo y vamos a hacer las conexiones, ¿sí? Como ven en la bornera, lo primero que nos indica es la N de neutro,
Ahí vamos a conectar el cable neutro, que va a ir hasta la bornera del neutro de la unidad exterior de la condensadora. En Argentina y en muchos países la convención dice que el neutro debe ser celeste o azul. Así que bueno, vamos a aprovechar eso y vamos a poner un cable azul para conectar. El cable número 2 es la fase, que puede ser negro, rojo, marrón. En este caso vamos a usar marrón. Vamos a conectar en el 2 de la bornera interior hacia el 2 de la bornera exterior, ¿sí? Y el cable número 3 es la tierra, como les indica ahí en la bornera interior, el simbolito de tierra, y va a ir conectado a cualquiera de los dos tornillitos que tenemos en la bornera de unidad exterior, ¿sí? Donde indica el símbolo de tierra, lo podemos conectar en el de arriba, a la derecha, o en el de abajo a la izquierda. Es indistinto. La idea es que la tierra quede tocando la carcasa de la condensadora por si llega a haber alguna descarga, que obviamente descargue por ese cable a tierra, ¿sí? Obviamente en el domicilio debe estar instalado una jabalina donde si llega a haber algún desperfecto descargue a tierra y no sufra ningún incidente ninguna persona que toque ese equipo. Bueno, los cables de interconexión entre las unidades interior y exterior no pueden tener ni empalmes ni cortaduras. Primero, porque si el aire es nuevo, automáticamente caduca la garantía, ¿sí? Y segundo, porque si nosotros tenemos empalmes de dos cables en el mismo lugar, se hace el empalme con cinta adhesiva. Después de que pase el tiempo, la cinta adhesiva puede perder ese poder de aislación que tiene y empezar a generar inducción entre el neutro y la fase. Disculpen, me equivoqué, no es cinta aisladora, no es cinta adhesiva, es cinta aisladora lo que les quería decir. Bueno, hasta acá sería el conexionado del aire acondicionado. Obviamente si fuese frío o calor tendremos dos cables más que, siguiendo las indicaciones de las borneras, los vamos a poder conectar. ¿Por qué son dos cables más? Son dos cables más porque tenemos el neutro, como acá, tenemos la línea que sería el 2, tenemos la tierra también, y después tenemos por separado un cable que va hacia el forzador de la unidad exterior y otro cable que va hacia la válvula de 4 vías, o sea la válvula inversora, que es lo que permite el pasaje de frío a calor. Bueno, hasta acá llegaría el video. Ahora lo que les voy a mostrar, a los que le interesen, es un diagramita muy básico, que esto lo pueden encontrar en las tapas de los aires acondicionados cuando sacan la tapita de la bornera de interior, y cuando sacan la tapa de la bornera exterior les aparece el diagrama eléctrico. Yo se los quise ejemplificar para que entendieran por qué se conectan de esta manera los cables. Así que bueno, vamos a verlo. Bueno, acá hay un diagramita que hice demasiado básico, pero bueno, para poderlo entender. Tenemos el toma corriente, que es la entrada hacia la placa. Tenemos tres cables. Tenemos tierra, que es el cable verde y amarillo. Tenemos fase, que como dijimos puede ser negro, marrón o rojo. En este caso es marrón. Y tenemos el neutro. Bien. El neutro entra desde el toma corriente directamente hacia la clavija de la placa, en donde va a alimentar a la placa, y de esa misma clavija sale directo para la bornera número 1, que hace de puente hacia el condensador, ¿sí? Sale de la bornera número 1 y se va hacia el condensador, el neutro. Bien. Después tenemos la fase. La fase entra por el relé de placa que tenemos, ¿sí? También va a ser lo mismo, va a alimentar hacia la placa los componentes que necesiten 220, y después por el transformador va a bajar su voltaje para los componentes electrónicos, más que nada, que necesitan un voltaje más bajo. Una vez que prendemos el aire acondicionado, se setea y mide la temperatura y necesita prender el motocompresor para empezar a enfriar, lo que va a hacer ese relé, se pega, lo que hace es manda 220 por el cable marrón que tenemos, que sale desde el relé por la parte superior y se va a la bornera número 2. De ahí hace el salto hacia el condensador.
Y después tenemos el cable de tierra que va directamente hacia la bornera, ¿sí? Y de ahí hacia el condensador. Bueno, en el otro diagrama tenemos la unidad condensadora con los mismos 3 cables que vienen del evaporador. Tenemos tierra, tenemos fase y tenemos neutro. Bueno, vemos que ingresan por la bornera, ¿sí? El neutro ingresa, sale por el lado superior de la bornera y se va hacia los 2 capacitores que tiene el aire acondicionado. A veces puede ser uno, a veces pueden ser 2. En este caso, para ejemplificar y hacerlo más claro, puse 2 capacitores. En el caso de los aires acondicionados fríos solo, la mayoría de las veces, tanto el compresor como el forzador están conectados por el mismo cable. Por lo tanto, cuando prende uno, va a prender el otro. En el caso de que nosotros vayamos a ver un aire frío solo, que el forzador está prendido pero el compresor no, posiblemente el problema esté dentro de la unidad condensadora, o que el capacitor del compresor está dañado, o que el compresor está dañado, o que el Clixon de temperatura está dañado. Pero bueno, básicamente por eso usa un solo cable para alimentar, o sea, usa una sola fase para alimentar tanto al compresor como al forzador. Bueno, sigamos entonces. Vemos que entra el neutro, del neutro va a una patita del capacitor, en donde en la misma familia se conecta el cable que va al trabajo del forzador y al trabajo del compresor, ¿sí? El neutro siempre se conecta en la misma patita del trabajo de lo que sea, si del compresor o del forzador. Después vemos que de la otra patita donde está sola en la familia, que es la A, ese es el arranque. El arranque siempre en los compresores y en el forzador van solo, porque esa bobina es la que más energía utiliza para poder romper la inercia de estar parado y empezar a girar. Bueno, ahí está, entonces entra el neutro, va a los 2 capacitores y de los 2 capacitores salen los cables respectivos hacia el compresor o hacia el forzador. Vemos que en la llave número 2 de la bornera tenemos la fase que entra por la bornera y sale por la parte superior y alimenta el común del compresor y del forzador, ¿sí? Y después tenemos la tierra, que la tierra en este caso la mayoría de las veces no se conecta a la bornera, sino se conecta a un tornillo que está específicamente marcado donde tiene que ir la tierra. Y lo que va a hacer es, sin utilizar cables, solo apoyándose en la carcasa que es metálica del condensador, lo que va a hacer es llevar tierra mediante los tornillos hacia el compresor y hacia el forzador. Como ahí ven que hay 2 tornillos exageradamente grandes para que se pueda apreciar, que es la tierra que va hacia el forzador y la tierra que va hacia el compresor.